Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Unión de Sociales Castrenses le damos la bienvenida a este nuevo encuentro, Las dos vidas, desde una mirada bioética. Hoy en su segundo encuentro y estará a cargo del magíster Gerardo Máximo Andrián. Antes de comenzar, también quiero comentarles a todos que nuestra institución, USCA, está pasando una semana de duelo porque el día 3 de noviembre falleció nuestro secretario general, Miguel Ángel Herrera, y de aquí queremos hacerle llegar nuestras condolencias a familiares y amigos, y bueno, decirle que Miguel Ángel ha sido una persona muy importante como fundador de USCA, y que siempre va a estar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Así que es un momento difícil. Haciendo cambio de tema, Gerardo, te doy las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Estás listo para comenzar? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a retomar donde dejamos la reunión anterior, que era la dignidad de la persona. Habíamos dicho que la dignidad de la persona es un valor intrínseco en sí mismo. La dignidad humana no puede ser fruto de una conquista, porque si no serían muchos los que conforme al parámetro establecido no la alcanzarían. Por ejemplo, alguien diría, bueno, para gozar de dignidad humana hay que ser de tal manera o hacer tal cosa. Y no, no es así. El ser humano es digno solamente por el hecho de ser humano. Por eso la dignidad es intrínseca a la persona humana en razón de lo que es específico de su naturaleza, que es su ser espiritual. Esta dignidad es más que moral, es más que ética y es más que psicológica, porque es constitutiva del ser humano y su naturaleza es ontológica, tiene esencia propia. No se la puede dar él a sí mismo ni podemos hacerla depender de su vida moral. Tampoco se la puede dar el Estado, como sucedía en la antigua Roma o como sucede en los países comunistas, por ejemplo, aunque en la antigua Roma y en el Estado moderno sobre todo corresponde reconocer y vigilar que no se viole esta dignidad humana. Por eso se dice que los deberes de las personas tienen su origen en la persona como el ser digno. Es decir, como tenemos dignidad, también tenemos deberes, no solamente derechos. Y la dignidad no es un accidente, sino que le pertenece a todo su ser, es constitutivo de la persona. Se dice que el rostro es la epifanía corporal de la persona porque en el rostro expresamos lo que llevamos dentro, los estados de ánimo y lo que somos como personas. Entonces, decíamos que la dignidad es el valor que posee un ente realmente existente, como el ser humano, que se muestra a sí mismo en la experiencia como un ser con interioridad, incomunicabilidad incomparable, absolutez y trascendencia vertical. ¿Sí? La trascendencia vertical se da a través de lo que llamamos acción. La acción es el acto que emerge de la autodeterminación libre de la persona. En este sentido, la persona se trasciende a sí misma al elegir el motivo para actuar. Y de ahí vienen las llamadas acciones humanas. Eh, en cuanto a la persona, la justicia, el perdón, la verdad y el amor son sin duda también valores sumamente importantes. Sin embargo, el valor que posee la persona es tan sublime que solo en la medida en que ella los realice, estos adquieren existencia y cumplen su vocación. Es decir, los valores son la consecuencia de la persona, vienen después de la persona y son la consecuencia de las acciones que hace la persona. La etimología de la palabra dignidad viene del griego axioma, que son aquellos puntos de partida absolutos que son innegables e irreductibles. En latín es dignitates, que significa que se apoyan en sí mismos, en su autoevidencia, es decir, es evidente que los seres humanos tenemos una dignidad que nos supera a nosotros mismos. Y ahora vamos a ver por qué.
Lo primero en el ser es hacer o conocer particularidades de las acciones humanas. Y la dignidad es aprendida en su irreductibilidad característica como evidente. El valor de su ser se manifiesta en la acción, que es la capacidad de autodeterminación de la persona. La libertad es signo luminoso de la dignidad, no es un principio, es el efecto que muestra algo de la naturaleza de la causa. Las perfecciones no fundan la dignidad, la muestran. Hablamos de perfecciones, por ejemplo, si pensamos en un Beethoven, era un excelente músico, pero antes de ser un excelente músico, la perfección que mostraba como compositor en las piezas musicales son consecuencias de su acción humana que tienen su origen en su dignidad como personas. En cuanto a las consecuencias de la dignidad, existe un llamado inmediato de ella hacia los demás, a ser reconocido como persona. La presencia de la persona funda un deber absoluto. Toda persona es digna por el solo hecho de serlo, aunque posea algún tipo de discapacidad o sea un no nacido, como el feto, por ejemplo. La dignidad como valor supremo de la persona hace que ésta no pueda ser instrumentalizada. El ser digno es un fin en sí mismo. La única actitud válida ante la persona es la de respeto, reconocimiento y promoción. Y el respeto debe ser irrestricto a la vida. La dignidad de la persona a nivel jurídico se traduce en derechos humanos. Y la dignidad hace de cada individuo humano un ser insustituible. En cuanto al respeto irrestricto a la vida, comenzando por el respeto al embrión humano. ¿Y qué es un embrión humano? Es un organismo perteneciente a la especie humana. ¿Y qué trato corresponde darle a ese organismo? El que es debido a una persona humana. ¿Qué se puede inferir de una sociedad que le niega ese trato y que esa sociedad en realidad no alberga un respeto cabal a la persona humana? La persona merece ser afirmada por sí misma. El valor de la vida humana no deriva de aquello que un sujeto hace o realiza, sino simplemente de su existencia con su ser constituido en relación con el sujeto absoluto. Este sujeto absoluto para los que creemos es Dios. En consecuencia, sea joven o adulto, sano o enfermo, embrión o neonato, genio o idiota, el valor de todo ser humano es totalmente independiente de la cualidad de sus prestaciones y de su vida. Lo que verdaderamente cuenta es su ser en relación con el sujeto absoluto. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué pasó? Para responder esta pregunta tenemos que hablar un poco de los actos humanos. Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, los que realiza con conocimiento y libre voluntad. En ellos interviene primero el entendimiento, o sea, la inteligencia, porque no se puede querer o desear lo que no se conoce. Con el entendimiento, el hombre advierte el objeto y delibera si puede y debe tender a él o no. Una vez conocido el objeto, la voluntad se inclina hacia él porque lo desea o se aparta de él rechazándolo. Solo en este caso, cuando intervienen inteligencia y voluntad, el hombre es dueño de sus actos y por tanto plenamente responsable de ellos. Y solo en los actos humanos puede darse la valoración moral de tales actos humanos. Hay pasos de los actos propiamente humanos. Son actos pensados y queridos con la inteligencia y con la voluntad, son conscientes y libres y son calificables éticamente. Es decir, que los actos son pensados con la inteligencia y son queridos con la voluntad. Por lo tanto, son conscientes y libres y son calificables éticamente. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene consecuencias. Por lo tanto, son actos factibles de calificarlos éticamente. Todo acto de la voluntad es necesariamente precedido por un acto de la inteligencia. El análisis de un acto humano práctico
lleva a la persuasión de que no se trata de algo simple, sino por el contrario, muy complejo, precisamente porque en el obrar humano intervienen numerosas facultades proporcionando diversos elementos. Es la persona quien les da unidad y coherencia. Así, los investigadores llegan a constatar la presencia de hasta 12 actos parciales en la estructuración de un acto complejo o acabado. Digamos, hay un acuerdo total, salvo algunas excepciones que nunca faltan, en descomponer todos los pasos en la realización de un acto humano, cosa que nosotros no nos damos cuenta. No, no nos vamos a detener acá, pero es bueno tenerlo en cuenta. La inteligencia tiene sus pasos propios juntos con la voluntad y van uno detrás del otro. Tenemos el primer paso para la realización de un acto humano que empieza de lo que se llama simple aprehensión, desde la inteligencia y pasa a la voluntad como simple volición, es decir, el querer, el fin, pensar en algo y quererlo. Son, en el orden de intención, son los 8 primeros pasos. Y en el orden de la ejecución son los últimos 4 pasos. En la inteligencia tenemos la simple aprehensión, el juicio de posibilidad, juicio práctico, deliberación, etcétera, etcétera. Esto es algo bastante complejo, no es simple, y en cada acto que realizamos los seres humanos suceden estos 12 pasos que están acá. Pensemos en la cantidad de actos humanos que hacemos a lo largo del día, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos a dormir, la cantidad de actos humanos que hemos realizado. Y en cada uno de esos actos humanos, inconscientemente, o sea, tenemos este esquema. Hay algunos principios éticos que guían esos 12 aspectos para la realización de los pasos humanos. Hay que tener en cuenta que el fin y los medios deben ser buenos. El fin, aunque sea bueno, no justifica los medios cuando son malos. Hay 3 requisitos para que un acto sea moralmente bueno, que son el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto o fin objetivo es qué acción se hace. En cuanto al fin, ¿para qué se hace lo que se hace? Y en cuanto a las circunstancias, hay que tener en cuenta el tiempo, el lugar, el modo, a quién, etcétera. Según un adagio latino escolástico de Santo Tomás de Aquino, un acto será moralmente bueno por causa íntegra, malo por defecto de cualquiera. Es decir, que para que un acto sea moralmente bueno, los 3 elementos tienen que ser buenos. Es decir, el objeto, el fin y la circunstancia tienen que ser moralmente buenos. Si alguno de estos 3 elementos no es bueno, el acto en sí no es moral, carece de moral. Para que un acto sea moralmente bueno, deben ser buenos los 3 elementos: el objeto, el fin y las circunstancias del acto. Para que sea moralmente malo, basta que sea malo uno solo de los 3 elementos, o sean malos los 2 elementos, que es peor, o que sean malos los 3 elementos, que entonces es pésimo, tanto el objeto como el fin como las circunstancias. ¿A qué viene todo esto? Vamos a reflexionar un poco por qué tenemos que hacer desde la bioética todo este análisis, porque los ataques diarios contra la vida humana son persistentes. La existencia de grandes zonas de pobreza en las que los hombres mueren de hambre y enfermedades, excluidos de recursos de orden teórico y práctico, un desarrollo tecnológico e industrial que está poniendo en riesgo de colapso el ecosistema, la utilización de la investigación científica en el campo de la física, la química y la biología con fines bélicos, las numerosas guerras que todavía hoy dividen pueblos y culturas, más el peligro real de nuevas guerras. Estos son, por desgracia, solo algunos signos elocuentes de cómo el hombre puede hacer un mal uso de su capacidad y convertirse en el peor enemigo de sí mismo,
perdiendo la conciencia de su alta y específica vocación a ser un colaborador en la obra creadora de Dios. ¿Qué pasó? En un momento se produce una ruptura entre ciencia y ética o entre ciencia y moral. Entonces sufrimos todas estas consecuencias. Esa ruptura habría de comenzar a fines de la Edad Media y su principal impulsor sería Guillermo de Ockham. Este monje, deseoso de conocer la verdad y cansado de las frecuentes atribuciones mágicas con que se solía adornar la ciencia en ese periodo histórico, empieza por hacer esta primera separación entre ciencia y ética. A eso se llamó navaja de Ockham. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar un poquito. Es no atribuir a cuestiones de índole metafísica aquello que podemos explicar perfectamente desde una causa física. Es decir, que la navaja de Ockham es una regla empírica que se utiliza a menudo en ciencia y filosofía para tomar decisiones o resolver problemas. También se conoce como principio de parsimonia y sugiere que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable hasta que se demuestre lo contrario. Dicho de otra forma, es un método que aconseja tomar como válida la explicación que requiera el menor número de suposiciones o entidades. Hoy por hoy está de moda la corriente reduccionista, es decir, reducir las cosas a la mínima expresión de análisis y las consecuencias están a la vista. ¿Por qué? Por dejar toda la cuestión moral de lado y no darle importancia. Muy interesante lo que estás conversando, nos estás ilustrando, Gerardo. A veces son temas que tienen que ver con la vida diaria, pero muy profundo desde lo filosófico, ¿no? Eh, Esto creo que nos está haciendo reflexionar a veces cuando por ahí en los medios o desde la política o nosotros entre comunidad, ¿no? Hablamos de los valores, hablamos de la ética y bueno, y a veces no tenemos muy en claro de dónde vienen estos conceptos, estas palabras, esta manera de ser en la vida, ¿no? Y bueno, y por qué es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que es importante ir pudiéndolo poner en valor. Sí, tal cual vos decís, porque justamente hay en las últimas décadas, esto viene ya de hace más de 500 años, pero sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial es cuando esto toma muchísima fuerza como consecuencia de dos guerras mundiales y los conflictos de entreguerra y todo lo que eso significó, ¿no? La desesperanza, la pérdida de esperanza por parte de la humanidad en un futuro mejor, y un punto de vista totalmente, digamos, negativo, en donde se empieza a imponer el materialismo, el aquí y ahora. Por ejemplo, se dio un giro copernicano, ya finalizando la Edad Media, el siglo, a partir del siglo XVI, perdón, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, hay unos cambios que dieron pie a un montón de cosas, algunas buenas, algunas malas, ¿no? Se pasó de una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica, es decir, que mucha gente pensaba que la Tierra era el centro del universo y a partir de entonces se tomó como centro del universo al Sol. Hoy por los avances científicos sabemos que no es así. Se pasó del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, que el centro de la vida de la humanidad era Dios y toda la moral surgía de ahí. De ahí la escolástica. La escolástica es la escuela que centra su moral en la existencia de Dios como hacedor de todas las cosas. Eso era el teocentrismo. Pero se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, que a Dios se lo hace a un costado y ese lugar lo empieza a ocupar el hombre como medida de todas las cosas y el hombre que se autoconstruye.
De lo cualitativo, que era prioritario, se pasa a lo cuantitativo como prioritario. Es decir, que lo que no se puede tocar, no se puede ver, no ocupa un lugar en el espacio, no tiene importancia. Lo único que se fija la ciencia es justamente en aquello que se pueda medir o sopesar de alguna manera. De ahí todas las especulaciones de este tipo, en términos metafísicos, que es la moral, que es la ética, empiezan a dejarse de lado, inclusive a ser menos preciada, que es la situación de la humanidad actual, que es el menosprecio total y absoluto por parte de los grandes centros de poder mundial. El lenguaje filosófico, volví un poquito para atrás, Rubencito, del lenguaje filosófico significa es preguntarse del porqué y la razón de ser de todas las cosas, se pasa a un lenguaje solamente matemático, es decir, que ya no interesa el origen de las cosas ni tampoco interesa mucho las finalidades, sino que hay que entender el aquí y el ahora, y la matemática es la herramienta principal. La metafísica, que se daba antes, metá significa más allá y más allá de la física, eran estas elevadísimas especulaciones. Por ejemplo, ¿por qué existe el ser humano? ¿Qué razón tiene? Se pasa directamente a la física. Lo único que interesa del ser humano es su aspecto corpóreo y las cosas que puede hacer. Nada más. Junto con esto se da lo que se conoce como ley de Hume. Él decía que no se pueden pasar de proposiciones descriptivas que afirman una percepción sensible a proposiciones prescriptivas que indican o prescriben lo que se debe hacer. Una proposición es la expresión de un juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que afirman o niegan este de aquel o incluye o excluye el primero respecto del segundo. Por ejemplo, yo digo, el perro está ladrando, o el perro ladra, para hacerlo más fácil, ¿no? El sujeto es el perro y el predicado con el verbo es ladra. Pero supongamos que si yo veo al perro ladrando, es obvio, ¿no? No hay ningún problema. Es el perro que está ladrando. Pero supongamos que escucho el ladrido, pero no veo al perro. Entonces, no puedo pasar, no puedo decir que si es un ladrido el que está ladrando es el perro. Eso es una proposición descriptiva. Decir que si estoy escuchando ladrar significa que hay un perro cerca es pasar a una descripción prescriptiva. En algunos sentidos, esto puede llegar a tener algún tipo de razón, pero la experiencia indica que siempre se cae en algo que raya con lo ridículo y se llega a lo que estamos hoy en día, a la negación de la ciencia. Por último, en el siglo XX, el Círculo de Viena en Austria determinó que se ha caracterizado a la concepción científica del mundo mediante dos determinaciones. En primer lugar, es empírica y positiva, es decir, lo que se puede probar y demostrar en el laboratorio. Solo existe conocimiento de la experiencia que se basa en lo inmediatamente dado. Con esto han quedado indicados los límites para el contenido de la ciencia legítima. En segundo lugar, la concepción científica del mundo se caracteriza mediante la aplicación de un método determinado, a saber, el del análisis lógico. Es decir, que acá todas las especulaciones metafísicas no tienen ningún sentido. Digamos, esto es la otra cara de la moneda del materialismo dialéctico marxista, del marxismo. Pero esta es la otra cara. Se niega así toda posibilidad de una ética objetiva, sea natural, como la ley natural, o revelada, que es el decálogo o las bienaventuranzas que están en la Biblia. La inmediata consecuencia es la división de todo sistema ético en dos grandes grupos: cognitivistas, que aceptan la posibilidad de conocer por la razón una referencia ética objetiva, y no cognitivistas que niegan este tipo de posibilidades. Acá voy a hacer una aclaración, Rubén. Los cognitivistas sabemos que los seres humanos, independientemente de la cultura o del lugar donde hayamos nacido,
podemos diferenciar a través de nuestro entendimiento el bien del mal y podemos conceptualizar estas dos palabras. Podemos conceptualizar lo que es el bien y podemos conceptualizar lo que es el mal cognitivistamente. Eso ya viene con nosotros y es la base de toda moral. En cambio, los cognitivistas dicen que esto no existe, que tanto estos conceptos de bien o mal son construcciones sociológicas. Y ahí viene el gran problema, para que se entienda un poquito mejor. Filosóficamente hablando, aquí hay dos posturas opuestas de máxima, que son el realismo y el inmanentismo. Dentro del realismo tenemos o aceptamos un orden natural. Ese orden natural tiene límites y tiene finitud. Por ejemplo, el ser humano, sabemos que vamos a morir. Una planta no va a vivir eternamente, se va a morir. Cualquier ser vivo en la tierra, animal o vegetal, va a morir. En algún momento va a dejar de existir. Es decir, que tiene límites. Somos seres finitos, pero reconocemos que hay algo trascendente a quien nosotros llamamos Dios. Esto es en el realismo, ¿no? Hay una relación entre la creación y ese Dios trascendente, que es el hacedor de todas las cosas, que es de presencia y distancia. Y esto es lo que llevamos, transferimos a nuestra propia vida. Por ejemplo, en la relación que tengo yo con vos, Rubén, tenemos una relación de presencia y distancia. ¿Esto qué quiere decir? La presencia es que yo reconozco que vos existís, Rubén Burgés. ¿Y cuál es la distancia que tomo o que tomamos? Yo no debo ser invasivo, no tengo por qué imponerte ni mi forma de pensar, ni mis temores, porque no puedo manipularte, no debo manipularte, no debo interferir en tu plena libertad como persona digna. Eso es la presencia y distancia, que es la relación que hay, que tenemos los seres humanos con Dios trascendente. Y esta presencia y distancia nos permite conocer la existencia de Dios. Y a través de su conocimiento reconocemos que hay un orden natural, que alguien lo hizo y que podemos entender, ¿sí? Y la concepción de la ciencia va a ser de un tipo determinado. Esto remite a un proceso histórico en donde la presencia del mal tiene una concepción bien clarita, que es la ausencia de un bien debido. El mal es consecuencia de la falta del bien, es decir, que no tiene entidad, no existe por sí mismo. En cambio, el bien sí existe por sí mismo y tiene entidad. Cuando ese bien está ausente, entonces ahí estamos frente a un mal. Es la ausencia del bien. Esto nos determina un proceso histórico, es decir, que en este proceso histórico podemos ver, estudiar, analizar, observar todo el devenir de la humanidad. ¿Mm? Y en ese devenir vemos claramente las consecuencias de estas posturas filosóficas, de un lado o del otro. ¿Qué es lo que pasa cuando una sociedad o un pueblo tiene tal o cual postura? Las diferencias son totalmente abrumales. Todo esto significa un optimismo dramático, un optimismo porque somos conscientes de que hay un orden natural que nosotros no lo hicimos, nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Sí? Fuimos hechos por alguien. Lo dramático está dado en la historia del mundo, que no es una historia sencilla, no es una historia simple. Todo esto significa el drama propio de la humanidad, pero ante este drama no se pierde el optimismo de mejorar esta humanidad y de mejorar todo el medio ambiente, todo lo que nos rodea. Aquí están los cognitivistas, los que sabemos que a partir del buen uso de la razón podemos diferenciar lo que es el bien de lo que es el mal, como existencia real, ¿no? En cambio, en el inmanentismo no se reconoce ningún orden natural. Lo que predomina es el nihilismo, que significa la nada misma. No existe Dios. El Dios es el ser humano, es el hombre que se autosatisface y se autoconstruye a sí mismo. Esto es un orden artificial.
¿sí? Yo soy la medida de todas las cosas. No hay un ser trascendente, todo se reduce a un panteísmo que termina siendo un monismo. ¿Qué significa el panteísmo? Como decíamos en la reunión anterior, no hay un solo ser humano que no crea en algo. Algunos creemos en el Dios de los cristianos y otros creen en otras cosas. Y en ese panteísmo, ante la ausencia de un Dios trascendente, todo se convierte en Dios. La piedra, el agua, el sol, las estrellas, un perro, la vaca, una flor, yo mismo, yo soy Dios. ¿Sí? Y todo da exactamente lo mismo. Y hay una sola razón de ser de todas las cosas, es que se van a terminar. Y este es el mal propiamente dicho, es la finitud. ¿Qué significa? Todo se termina. Y si todo se termina, nada tiene sentido. Y si nada tiene sentido, todas estas especulaciones tampoco tienen sentido. Obviamente aquí no hay libertad, el ser humano no es libre porque es anulado en todas sus capacidades y lo que predomina es un pesimismo trágico. Encima que estamos mal, vamos a terminar peor porque nos vamos a morir. Obviamente, esto da pie y dio pie a todas las barbaridades que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y las barbaridades que están pasando hoy en día. Esto es propio de los no cognitivistas, que son aquellos que no reconocen, por ejemplo, la capacidad del ser humano para diferenciar el bien del mal y por lo tanto no hay punto de partida para establecer ningún tipo de moral ni ningún tipo de ética. En el área médica, la biotecnología fomenta tres grandes utopías humanas y esto está dentro de lo no cognitivista. La utopía sabemos que es algo que no se puede realizar, que es una ilusión. La primera utopía es el aumento de la longevidad, es decir, que hoy la ciencia, aquellos que tienen la capacidad económica para hacerlo, la ciencia les puede alargar la vida unos cuantos años. Está la utopía de la belleza por los cambios cosméticos, las cirugías estéticas, las lipoaspiraciones, la implantación de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, parecer más joven. Y la utopía del placer. Es decir, fíjense, a diferencia de un punto de vista moral o ético donde la razón de ser de la vida nos trasciende a nosotros, se baja solamente a lo terrenal, a lo mundano y que deja un vacío existencial muy difícil de llenar. Por ejemplo, estas utopías llevadas al ámbito ideológico desembocan en una antropología radical que se hace cultura a través de la política y las leyes. Esto ya lo he mostrado en otras reuniones, una antropología radical que se hace cultura a través de la política y las leyes. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en todas sus facetas, absolutamente en todas. ¿Sí? De una antropología realista se pasa a una antropología nihilista, ¿sí? En donde el laicismo, el relativismo y la ideología de género, reingenierizan toda la sociedad. Y la consecuencia que trae esa reingeniería social es el desprecio de la naturaleza, es la reinvención de lo humano, es decir, yo no quiero ser un viejito de 85 años con bastón o con muleta, quiero parecer un hombre de 40 años más joven, no quiero ser viejo, quiero parecer joven, se reinventa lo humano en donde la única soberanía es la de las leyes. Y esto es lo que estamos sufriendo en muchos países de la Tierra. ¿Por qué? Porque lo único que vale es el derecho positivo. ¿Esto qué quiere decir? Puede salir una ley que diga, bueno, todos los excedidos de peso no pueden andar en la vía pública y no tiene que sostenerse en ninguna base moral de ninguna clase. Entonces, se pone la ley y se cumple. Entonces, hay una exaltación del deseo y los llamados nuevos derechos, entre comillas.
el hombre sueña con ser Dios, que es una falacia total, se destruye la familia, la educación se convierte en adoctrinamiento de Estado, lamentablemente los argentinos sabemos mucho de esto, hoy por hoy los niños llegan a los 10 años de edad, y no saben ni leer ni escribir, 10 años de edad, cuando están en quinto grado de la escuela primaria, esto en líneas generales. En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, a los 10 años de edad la mayoría no sabe ni leer ni escribir. Hace 50 años atrás, a los 6 años empezábamos a leer y a escribir. Y para pasar a segundo grado, sabíamos ya leer y escribir. Fíjense en todo el retroceso que significan esta filosofía, ¿no? Eh, Hay una expulsión de la religión del espacio público, como que lo religioso es algo maligno, que no tiene que estar, y una desconstrucción de la nación, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que se ataca acá? Se ataca la maternidad, se ataca la familia y se ataca el Estado nacional. Obviamente, en las decisiones, hablábamos recién que para tomar decisiones se necesitan ciertos aspectos a tener en cuenta. El no reconocimiento del orden natural y de una filosofía realista, sumado a la imposición brutal de la ideología de género, impiden el ejercicio de la autonomía moral que posibilite tener decisiones autónomas. Es decir, que son inducidos hasta los comportamientos de las personas. La gente cree que es libre y en realidad no es libre porque no elige, cree que elige tal o cual cosa, pero si yo te doy a elegir, por ejemplo, entre Coca-Cola o Pepsi-Cola, no te estoy dando a elegir nada, porque a lo mejor no querés ni Coca-Cola ni Pepsi-Cola, a lo mejor querés tomar mates amargos, ¿eh? Y te hago creer que no, vos elegiste, no, no elegiste nada, porque te reduzco las opciones, las posibilidades de elecciones. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se consigue la autonomía moral? Mediante una capacidad de hecho que significa que no tiene que haber dominio externo, no debe haber coacción ni manipulación, ¿sí? En la voluntariedad. Y la información tiene que ser suficiente, tiene que ser comprensible y tiene que ser comprendida para una correcta deliberación. Esto estamos en la intimidad de la persona, ¿no? Una deliberación que nos lleve a una decisión de aceptación o de rechazo de lo que sea, y ahí estamos ante una decisión autónoma. ¿Qué son las decisiones autónomas entonces? Tienen que ver con la información suficiente respecto a todos los aspectos esenciales en la decisión. Tiene que haber una comprensión adecuada de esa información y debe haber ausencia de coacciones internas como miedo, angustia, depresión. Y tiene que haber ausencia de coacciones externas. Para que una decisión tenga relevancia jurídica y sea considerada como voluntaria, deben existir tres elementos internos: discernimiento, intención y libertad. Fíjense en lo que significan cada una de estas tres palabras. Estamos ya terminando esta presentación, ¿no? Y sintetizando todo lo que dijimos anteriormente se reduce en estas tres palabras: discernimiento, intención y libertad. Y un elemento externo que es la exteriorización de la voluntad. El discernimiento consiste en la madurez intelectual necesaria para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias. Es la aptitud para distinguir lo conveniente de lo que no lo es, y la ley presume que se adquiere a los 18 años. La intención es la voluntad para realizar un acto concreto y determinado. Y la libertad es la posibilidad de elegir o rechazar espontáneamente una alternativa entre varias opciones posibles. Si yo quito una de esas varias opciones, ya no hay elección. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Rubén, ¿quieren preguntar, comentar algo, agregar?
Yo tendría una preguntita, Eduardo, ¿puede ser? Sí, Alberto. Yo lo que tengo entendido entonces, por lo que has comentado, es que la ciencia y la iglesia están en total desacuerdo, No, 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 por para empezar, nada, para nada. Es exactamente porque al revés. eso es lo que interpreté yo, que No, estaba eh, en un desacuerdo tal porque la ciencia avala lo que es tangible y la iglesia está avalando a Dios, ¿no es así? Que no lo puedo no, ver, no, no. no lo puedo tocar. Perdón, vos entraste tarde, Alberto. A lo mejor, sí. ¿Puedo decir? Mirá, tal vez la confusión venga cuando mencioné la navaja de Ockham, que fue un monje católico ya rayano con la herejía. Pero, y esto, yo voy a hablar de hechos concretos, no de pareceres ni de puntos de vista, ¿no? La mal llamada Edad Media, la mal llamada Edad Media que va desde el siglo V hasta el siglo XIV, ¿no? Fue, digamos, el momento en que la Iglesia brilló con mayor esplendor. Cuando cae el Imperio Romano, ante tanto salvajismo y barbarismo en Europa, y en el Medio Oriente, la tarea fundamental de la Iglesia fue justamente preservar todos los conocimientos humanos, ¿sí? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la filosofía, la literatura, y esa fue una de las razones que originó los monasterios en Italia, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y gracias a ese trabajo de 1000 años de la Iglesia Católica, hubo un resurgimiento de las ciencias y de las artes que se dieron en lo que se llama el Renacimiento, que donde hunde sus raíces el Renacimiento, justamente en todo el conocimiento que había sido, digamos, cuidado, mantenido a través de la Iglesia en los monasterios, principalmente en los monasterios. Tengamos en cuenta que la primer universidad la hace la Iglesia Católica. Las primeras universidades son católicas. La universidad como la conocemos hoy en día, tiene su origen en la religión católica y los adelantos científicos y tecnológicos que se han dado mayormente tienen su origen en la Iglesia Católica. ¿En qué consistió la escolástica? ¿No? Que la escolástica surge en el siglo XIII, en el 1200, y dura hasta el siglo XVI, hasta el 1500. El mayor exponente es Santo Tomás de Aquino, una luminaria muy, muy difícil de alcanzar. Hasta el día de hoy, 800 años después, no hubo un solo ser humano que tuviese el nivel intelectual de Santo Tomás de Aquino. Todavía no nació el ser humano que ni siquiera que llegue al nivel de especulación filosófica a la que ha llegado él. Y en esa especulación filosófica se demuestra fehacientemente que mediante el reconocimiento de la creación, mediante el reconocimiento de que somos criaturas finitas y que fuimos creados por alguien, el acceso al conocimiento de todas las cosas creadas mediante la ciencia se abre en un abanico de posibilidades que fue lo que posibilitó y permitió lo que se conoce como renacimiento. ¿Sí? De ahí que en el Renacimiento, tanto en el ámbito de la filosofía o en el ámbito de la arquitectura, la pintura, no sé, la matemática, todos los conocimientos humanos de la época, todos, absolutamente todos, sin excepción, tuvieron una formación escolástica, que después se hayan separado porque surgen otros intereses que no vienen a, no, no, o sea, no vienen, no son temas de
de este momento, dio una falsa idea de eso, de todo lo contrario. Cuando se pretende separar, y a partir de la navaja de Ockham, a partir de que se separa la ciencia de la ética y de la moral, se termina en el siglo XX con todos los abusos de poder habidos y por haber. Y ahora en el siglo XXI no hemos superado todavía esa etapa. Y lo que es peor, nos estamos acostumbrando a ser abusados por distintos poderes y hasta lo naturalizamos. Esto no hubiese sucedido si después de finalizada la Segunda Guerra Mundial hubiese habido un resurgimiento con más fuerza de una filosofía realista que lleva a todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no existe, nunca existió una separación entre fe y razón. De hecho, vas a ver, cualquier científico de la ciencia que sea, sea lo que sea que se dedique, no podrá comulgar o identificarse con ninguna religión en particular, pero no existe un solo científico que verdaderamente sea un científico de verdad, con lo que significa la palabra científico, que no crea en Dios. ¿Entendés? Aquellos que se dicen yo soy científico pero no creo en Dios, cuando ves los trabajos científicos que hicieron te das cuenta que no son científicos, porque lo único que hicieron es copiar, ¿sí? Copiar, cambiar algunos datos y tratar de darle un tinte novedoso. Es corto y pego y le pongo mi nombre. Por ejemplo, alguien que no se comulgaba con ninguna fe, ni siquiera con el judaísmo, fue Einstein. Pero Einstein era un hombre fervientemente religioso y a lo largo de su vida habla de la creación y de un ser creador y hablaba del Dios de los cristianos, siendo él judío, el padre judío, la madre judía, todos judíos. Él decía, Dios no juega a los dados. ¿Ustedes creen que las estrellas están ahí por azar? ¿Ustedes creen que los átomos están conformados así por azar? Es imposible, no hay una sola posibilidad. Y un ejemplo que ponía Einstein, te pongo digamos, como alguien que todos conocemos, decía, tiene mucho más sentido afirmar que las pirámides de Egipto están donde están por un hecho fortuito, ¿sí? Del Big Bang, a negar la existencia de Dios. ¿A quién de nosotros se les ocurriría decir, no, porque hubo un Big Bang en una época y que esto y las cosas se dieron de manera tal que por ese hecho fortuito las pirámides se hicieron las pirámides y están ahí? Está dentro de los análisis matemáticos más elevados lo que se llama la teoría de posibilidades, que es toda una teoría donde más se usa todo el juego, lo usa muchísimo. Dentro de las teorías de posibilidades se sabe, por ejemplo, qué número tiene más posibilidad de salir o no salir en distintas fechas del año, ¿no? Entonces, cuando se hacían las grandes rifas, todos recordamos rifas donde se rifaba una casa, un departamento, un auto 0 kilómetro, esas rifas raramente salían, porque los números con posibilidades de salir en la fecha que se producía, ya va a salir por la lotería tal, la lotería nacional del 24 de diciembre, por ejemplo. Ya se sabía qué números no iban a salir, o qué números podía llegar a salir. El número que podía llegar a salir, ese no se vendía. Algo elemental, algo básico. Y da mucho resultado. Y de hecho daba mucho resultado. Y dentro de esas teorías de posibilidades, es imposible decir que los átomos, la conformación del cuerpo humano, etcétera, etcétera, dieron por hechos fortuitos. Hay alguien que hizo todo eso, ¿sí? Es Dios. Lo que pasa es que con la mala información a la desinformación de los grandes medios de comunicación, intentaron instalar que la religión va en contra de la ciencia, cuando justamente el origen antropológico de la ciencia es 100% religioso. Si no hubiera sido
por una fuerte concepción religiosa humana, no hubiésemos salido todavía estaríamos en la edad de piedras, o sea, en las cavernas. No sé si, más o menos, lamentablemente dentro de la iglesia, siempre hubo, hay y habrá eh, gente que va en contra de las mismas enseñanzas de la iglesia. Y los resultados están a la vista. O sea, hubo sacerdotes herejes, los hay y lamentablemente seguramente los va a seguir habiendo en este sentido. Y por ahí viene la confusión. Correcto, gracias. No, no, por eso quería preguntar porque el máximo representante nuestro católico lamentablemente deja que desear, porque no Al cumple margen, con los objetivos. Alberto, al margen de eso, digamos, tengamos en cuenta que el Papa no es la Iglesia, el sacerdote no es la Iglesia, yo que soy bautizado tampoco soy la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados, absolutamente todos. El Papa es el vicario de Cristo, o sea, reemplaza al primero de todos, que fue San Pedro, pero te cuento que allá por el siglo XV, en el 1400, hubo un papa que fue 80 años después de muerto, fue excomulgado. Fue excomulgado y cuando en el, digamos, donde está el recorrido de los papas en el Vaticano, que hay, digamos, la cara de cada papa, eh, en el papado de este papa que te menciono está vacío. Está totalmente denostado por la Iglesia Católica. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Hubieron papas herejes, papas. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Entendés? Lo importante es saber que la Iglesia no es una persona ni siquiera es el clero, ni siquiera es el clero, la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados que estamos acá, los católicos militantes que somos los que estamos vivos, los católicos que están en el purgatorio y los que están en el cielo. Todos en conjunto somos la iglesia de Jesucristo y después cada uno rendirá cuentas. Hay muchos descubrimientos científicos que se dieron a través de gente muy creyente. Y en este momento, mira, me hiciste acordar de Federico Leluar. ¿Lo ubicás a Federico Leluar? Premio Obviamente, Nobel en química. Bueno, Federico Leluar era muy devoto del Santo Rosario, rezaba muchísimo el Rosario y pertenecía a la misma hermandad que pertenezco yo, a la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Y en 1960, cuando se hizo la gran, todo Buenos Aires se hizo la gran reevangelización, 1960, Federico Leluar andaba recorriendo casas particulares con el rosario y con la imagen de la Virgen Santísima. Y te estoy hablando de un premio Nobel, de un premio Nobel. Otro, Pasteur, ¿quién no lo conoce? O sea, Luis a Pasteur. Luis Pasteur, ¿no? Pasteur también, la cantidad de anécdotas que tiene, cómo se le burlaban y se le mataban de risa en la cara cuando le veían rezar el rosario. Y era muy devoto de la Santísima Virgen María y un hombre de misa. Iba a misa siempre, ¿entendés? Súper religioso, católico. Y ahí te estoy hablando de Luis Pasteur y te puedo mencionar un montón más. Lo que sucede que en los grandes medios personajes como si fueran científicos y realmente no lo son. Y la gente que no tiene una preparación de este nivel para darse cuenta cuando alguien es o no es científico, obviamente no se da cuenta y es engañada. Y toman lo que le presentan. Por eso todo lo que vimos anteriormente en esta presentación. ¿Sí? Todo lo que hacemos, los seres humanos, tiene consecuencias. Ahora eso que hacemos puede ser inducido, puede ser mediante el engaño. ¿Sí? Lo que más aparece es el engaño y la desinformación. Y muchas de las decisiones que tomamos son consecuencia del engaño y de la desinformación, o de las dos.
pero la gente lo hace en su sano juicio, lo hace de buen corazón, porque confía. O sea, ¿cuántas veces cuando vamos a comprar, compramos un electrodoméstico y firmamos un papel con un montón de letras chiquitas que no se ve ni con lupa? La letra chica. Y esa letra chica está en las ideologías. Lo que pasa es que no la podemos ver, no la podemos tener en nuestra mano porque está en un papel, o sea, porque no está en un papel, ¿no? Claro, pero Por eso, mezclamos las dos cosas. No ¿eh? es para debate, obviamente, no es para debate, obviamente, pero mezclamos dos cosas. Mezclamos algo tangible, que es la confianza en creer en la persona, y la otra es con la fe mía que está jugando. O sea, Bueno, en esto se juega todo, Alberto, desde la metafísica y la metafísica escolástica que está reflotando en los últimos 10 años, a partir de hace unos 10 años, la metafísica, la escolástica de Santo Tomás de Aquino, en los ámbitos académicos y científicos, está resurgiendo. Tanto es así que los libros de Santo Tomás de Aquino, y no solamente de él, sino de algunos escritores de hace 1000 años atrás, como una santa católica, hay que en este momento se me va el nombre, que es anterior a Santo Tomás de Aquino, se están publicando. Hacía libros, hacía 60 años que se habían dejado de publicar, o más de 60 años. Sin embargo, se están publicando justamente porque de la parte, hay gente que quiere mejorar la situación de la humanidad. Y para mejorarla hay que volver a las fuentes, a las raíces. Y la fuente, la raíz de todo, está en el correcto uso de la razón, pero teniendo en cuenta una base moral. Si no tenemos una base moral, se justifica cualquier cosa, y al dejar de lado este realismo metafísico que da cuenta de lo moral y de la ética, atendiendo a una creación que tiene un orden preestablecido que es perfecto, nos lleva a los peores abusos, ¿sí?, que se vivieron en los últimos 150 años. El nazismo, el fascismo y bueno, y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En donde la falta de ética nos llevó a un estado de situación en donde no nos damos cuenta de que en la década de los 90, en la época de las privatizaciones, la privatización más importante fue la de la política y pasó desapercibida y no nos dimos cuenta. Y estamos en eso, y estamos remando en dulce de leche toda la sociedad, no somos nosotros, sino a los hechos me refiero, toda la problemática de Argentina y de los demás países al margen de cualquier gobierno, ¿no? Estamos siempre dando vuelta en lo mismo, pero todo eso tiene una razón de ser. ¿Dónde se originó todo este desaguisado? ¿Y cómo hacemos para salir de todo eso? De ahí que esta ciencia bioética está tomando tanta fuerza, pero a su vez es tan resistida. No es fácil. Porque implica un compromiso, y aparte de un compromiso, lo que hace la bioética es evidenciar las cosas, aquellas cosas que permanecen en la penumbra, en la sombra o en la oscuridad, quedan expuestas, porque la gente se empieza a dar cuenta de un montón de cosas que antes no se daba cuenta. Obviamente es un esfuerzo importante, pero bueno, en eso estamos. Toda la humanidad me refiero, por lo menos a aquellos que yo creo que la mayoría de la humanidad estamos en lo mismo, ¿no? No creo equivocarme mucho en este sentido. bueno, gracias. No, por favor, gracias a vos, Alberto. Ahí estaba Héctor Guardia. Sí, Héctor. Sí, quería preguntar si la fe y la ciencia son contrapuestas, es decir, si ambas se confrontan o coadyuvan para tener una perspectiva cierta hacia adelante o hacia
o dentro de la ética y la moral, ¿no? ¿Puede ser, Sí, se entiende? sí, perfectamente te entiendo. Y mira, esa es una falacia, es totalmente falso, pero te vuelvo a repetir. Esto fue ¿Qué es impuesto falso? ¿Qué desde es hace falso? ¿Qué es que la falso? ciencia y la fe no se pueden encontrar, que son, que son cosas contrarias. Eso es lo falso, eso es lo falso. Porque justamente la ciencia tiene su raíz en lo religioso. Lo religioso no me refiero a ninguna religión en particular. Los seres humanos somos religiosos, creemos en algo que nos trasciende. Eh, de ahí la libertad de religiosa que hay en nuestro país y en muchos países, no en todos los países hay libertad religiosa, en los países árabes no hay libertad Sí, pero la religiosa. libertad religiosa a mí no me confirma muchas No, cosas, no, no, pero porque déjame la libertad contestarte. religiosa es muy diversa. Entonces Déjame cada cual contestar tu pregunta, cree, Héctor. ¿eh? Vos me decías el tema de la fe y la ciencia, ¿sí? Bien, pensemos. Una ciencia que no tenga sus raíces en una ética o en una moral es porque no tiene ninguna, eh, ningún fundamento religioso. Aquellos que dicen que la ciencia no tiene nada que ver con la religión, ¿sí? En realidad lo que están diciendo es que es una ciencia sin moral, sin ética. Esta ciencia sin moral y sin ética dio pie y da pie a abusos tremendos, como los que mencionaba la reunión anterior. En Estados Unidos, en la década del 60, a la población afroamericana, a los negros de Alabama, que en su mayoría eran analfabetos, les inoculaban esta enfermedad de transmisión sexual, la sífilis. Y a los Sí, sífilis no los curaban, sino que los internaban solamente para ver, para estudiar todo el proceso de la sífilis. Y los pobres se morían con un sufrimiento atroz. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Y supuestamente el objetivo era bueno, porque lo que en realidad querían esos médicos eran estudiar la sífilis en todas sus etapas, en todos sus estadios, pero a consecuencia de que, haciendo uso y abuso del poder que tenía, en contra de unas pobres víctimas que no tenían ninguna posibilidad de defenderse, porque eran extremadamente pobres. Esa es una ciencia que no tiene una concepción religiosa, es una ciencia cinética, que no tiene ética, no tiene moral. En cambio, una ciencia basada en la concepción ética, en la concepción de moral, tiene una concepción religiosa porque reconoce que hay un ser superior, algunos le decimos Dios, que hizo todas las cosas. Entonces, mira, observa, analiza y estudia el ser de todas las cosas creadas y actúa en consecuencia. Y la consecuencia es que de ninguna manera esta ciencia va a probar ni va a permitir manipular seres humanos haciéndolos sufrir extremadamente con el objetivo de un adelanto científico. ¿usted cree que Otra toda la ética, que toda la ciencia tiene ética y tiene moral? Pero justamente a eso vamos, por eso aparece la bioética, porque lo que estaba avanzando después de la Segunda Guerra Mundial era la ciencia que no tenía ética y que no tenía moral. Por eso surge la bioética, para ponerle un freno, ¿no es? Para ponerle un freno a ese tipo de abusos. Vos calculás, de hace unos años a esta parte, ya en la década del 80, hace 40 años, ya se sabía fehacientemente que se mezclaban embriones humanos con embriones animales. Una cosa espantosa, solamente para experimentar. Esa es una ciencia que no tiene ni ética, no tiene moral, no cree en Dios,
Entonces todo está permitido. Cuando no hay ética, cuando no hay moral, no hay freno absolutamente para nada. Es decir, si yo tengo ganas de quitarte el equipo de mate, porque vos estás tomando mate, si yo soy más Sí. fuerte que vos, ¿me entendés? Te pido primero, dame el equipo de mate, y vos decís, no, pará que yo estoy tomando mate. Entonces agarro, como no tengo ningún tipo de freno ético ni moral, uso mi fuerza y te lo quito. Y te lo quito, porque no tengo que responder a nada. ¿Qué ley se impuso ahí? Se impuso Bueno, la ley de la fuerza. En cambio, bueno, con eso la es lo que moral, va, eso es lo que va a hacer y está haciendo eh, en la comunidad o la estirpe china. Está quitando a través de distintos hechos y tecnologías y multiplicación de la ciencia, como habla la palabra, de eh, a través de la ciencia va quitando derechos, va usurpando territorios, va, eh, ¿cómo puedo decir?, avanzando hacia un despojo intercontinental y se va apoderando lentamente como la humedad de una situación dominante. bueno, por eso decía hace un rato, los que niegan en el nihilismo que es la nada misma, en donde no Sí. existe Dios, el que ocupa el lugar de Dios es el hombre. ¿Y qué hombre? Aquel que es más poderoso, el matón del barrio. El matón del Sí. barrio, ¿no? ¿Quién manda en el barrio? El matón, el más malo. Hasta que aparezca otro que sea más malo. En el concierto internacional, cuando esto se deja de lado, o sea, el nihilismo, la negación de la existencia de algo superior, es lo que justifica todos estos abusos que golpean a la humanidad desde siempre. Absolutamente. No es lo mismo. No es, mirá, hay una asociación internacional, después la pueden googlear, una asociación internacional de aviadores, toda la aviación comercial está regida por unas normas que surgen de Naciones Unidas. Dentro de esas normas en la aviación comercial, estoy hablando de la aviación comercial, están los kits de supervivencia. Cuando un avión cae, y si hay sobrevivientes, bueno, tiene que tener un kit de supervivencia. En muchos países, dentro de ese kit de supervivencia, eso en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en toda Europa, inclusive en América Latina, es obligatorio que en ese kit de supervivencia haya un resumen de la Biblia, un resumen de la Torá, este, un resumen de los principales de los libros religiosos más conocidos. ¿Sí? Y dicho por, no solamente por los fabricantes de aviones, sino por todas las asociaciones de pilotos y de personal que no es piloto, pero que es personal de a bordo de los aviones, que han vivido estas situaciones, todos coinciden en que en esos momentos dramáticos un factor importantísimo es la fe. En el ámbito médico, estudios científicos que se realizaron en Inglaterra, en Estados Unidos y en España muestran a las claras que los pacientes que tienen fe y que rezan tienen más posibilidades de curarse. Y estos digamos, son estudios científicos, son reales, porque los estudios científicos están, si los querés ver, los podés buscarlo, tenés acceso, ¿me entendés? No es información secreta, y estoy hablando de la ciencia actual, de la ciencia moderna, y te estoy hablando de profesionales que tienen, digamos, las credenciales más elevadas, más altas que se puedan tener a nivel académico y a nivel científico, de verdaderos No, no, científicos.
eso yo lo comprobé a través de 50 años en la profesión, en la salud. Ah, Y la vos sos fe, enfermero. Ah, sí, y la sé, yo soy terapista, un montón de... Bueno, entonces bueno, volviendo al tema, la fe es el anhelo espiritual de supervivencia, porque el ser humano está formado de dos cosas, una materia y un espíritu. Y cualquiera de esas dos cosas que se superpongan van marcando si tenemos un hombre material o tenemos un hombre espiritual. Y de acuerdo a esas realidades va a ir siendo su conducta, su evolución, su actuar, etcétera. Eh, bueno, toda la integridad de las propiedades del espíritu, si se sobreponen sobre el materialismo, o la carne, o digamos así, o el interés, o la ciencia misma, porque la ciencia misma nos lleva a ir confiando cada día más en el hombre mismo y alejarse del creador, ¿no? Y al único que le tenemos que rendir cuenta en nuestra vida, yo no le puedo rendir cuenta a mi mujer, a mis hijos, pero sí le voy a tener que rendir cuenta un día cuando me presente allá arriba, es el creador, porque no hay otra ciencia hasta el día, eh, otra cosa demostrada de todo lo que el hombre es de alguien realmente superior en todos los sentidos, no deja uno, y son varios. Y en el organismo mismo tenemos células que vemos que la función de una no tiene nada que ver con la función de la otra, pero en su conjunto van realizando una tarea de mantener y evolucionar sobre el cuerpo o sobre la persona humana. es cierto, sí, sí, sí. Así que Sí, bueno, totalmente de acuerdo, Héctor. bueno. No, eso quería este, tener digamos, una idea, un punto de vista sobre el tema este de la disertación, ¿no? Sí, es más, la misma Biblia lo dice. En los últimos tiempos se duplicará y triplicará la ciencia, que el hombre va a creer más en la ciencia que en el Dios mismo, creador. Se va alejando. Pero bueno, él sabe por qué lo puso y todo lo demás, ¿no? Gracias a todos los que han traído preguntas, comentarios. Gracias, Gerardo, una vez más por esta exposición y esperemos vernos dentro de 15 días.